Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, hija. Me da muchísimo gusto saludarte. Y ese color burgandí te sienta muy bien. Oh, gracias. Gracias, padre. Dime una cosa, ¿vino don Alfredo hoy? Sí, por Qué aquí bueno, está. qué muy bien ustedes. Don Alfredo, vete preparando un chiste, por favor. ¿Sí? Ya está. Bueno, Dice que ya está listo. bueno, qué bueno que sea listo. Yo ando medio atarantado hoy. Así que me voy a tomar mi tacita de café para despertarme. Bueno, dime una cosa. Bueno, saludos a todos mi gentil auditorio, discúlpenme, pero es que ciertamente me sorprende la elegancia de doña María. Oye, María, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Una hija, padre. ¿Y se porta bien? ¿No te dio problemas? ¿No te dijo, ay, déjame en paz, no te pedí nacer, respétame? No, padre, gracias a Dios que no, nunca. Ay, no, es que ahora están viendo que aprobar el aborto hasta los 3 meses o 6 meses, no sé. Digo, deberían de aprobar el aborto hasta que cumplen 17 años. Así cuando te empiezan con esa de que, ay, no te pedí nacer, leave me alone, whatever, ese puedas abortarlo, Sí, ¿verdad? sí, pues Sí, sí. ¿no? Porque hay cada hijo de la fregada. Mira, yo creo que un dolor muy grande de un papá o de una mamá es ver que los hijos les falten el respeto y que realmente hagan lo que les dé su gana y que los hagan sentirse los más grandes idiotas del mundo. Y yo creo que eso es algo realmente difícil. Y estoy diciendo esto porque anoche a la medianoche me llamó alguien que estaba discutiendo con su hijo de 30 y tantos años, pero vive en casa de su mamá, que es viuda. Y nada más oí cómo se estaban gritando e insultando el uno al otro, y la mamá gritando y el hijo gritando para hacerse oír. Ya estuve hablando con el muchacho y le dije, oye, no se trata de a ver quién grita más fuerte, se trata de hablar con razón. Y todo empezó porque este muchacho que tiene un montón de tatuajes en las manos, y que es un buen muchacho y todo, pero, ay, es terco el menso. Y ahora se quiere hacer un tatuaje en el cuello. Mm. Entonces la mamá le protestó, le dijo, no, mientras vivas en mi casa, no. Entonces la idea, lo que le estaba diciendo es de que hay jerarquías. Es que me debe de respetar, yo soy dueño de mi cuerpo. Bueno, mira, en primer lugar no eres dueño de tu cuerpo porque eres templo vivo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Dios te ha dado un cuerpo que debes de conservarlo en buena salud, en buen estado, y en buena forma. Eres responsable de ese cuerpo que no te pertenece, que Dios te lo dio como un vehículo de expresión de ese Espíritu Santo que vive en ti, de tal manera que debe de ser la comunicación de amor a través de tus manos, no para golpear y destruir, sino para acariciar, para sanar, para levantar a quien está caído. Tus pies no son para dar patadas, sino para encarrilarte, para correr, a ayudar al necesitado. Tus ojos no son para ver maldad y pornografía, sino para ver quién necesita de tu ayuda. Tus labios no son para blasfemar y para ofender, sino para besar y para alabar y para dar palabras de ánimo y de aliento. Es decir, todo tu ser es un vehículo de este Espíritu Santo. A mí me parece chocante. Antiguamente, en el Antiguo Testamento está prohibido por Dios, como ley de Dios, el hecho de hacerse tatuajes, mutilaciones y demás. Vamos, el contexto que se hacía es porque eran sacrificios a los dioses, a los otros ídolos. Entonces, para que los judíos no cayeran en esa tentación, Dios lo prohíbe.
Pero algo de razón tiene. Es decir, hoy que más que nada es de origen estético. Digo, es de moda temporal. Cuando yo era joven, la moda era traer cabello largo, pero el cabello se cae, miren nada más. Entonces eso es temporal, pero el tatuaje es permanente. Me recuerda precisamente el comediante de un barco que decía que su hija le había salido con que se iba a hacer un tatuaje de un águila con las alas abiertas sobre sus pechos, así. Y entonces le dice, no, hija, no lo hagas, por favor, te lo pido como padre, no lo hagas. Ay, papá, pero que si es la moda y además tengo derecho y que, hija, eres jovencita, todo te queda muy bien y haces cualquier tontería y te queda bien. No siempre vas a ser joven, acuérdate, y lo vas a lamentar cuando llegues a ser una mujer mayor y que esa águila con las alas abiertas sobre tus pechos va a parecer un buitre con las alas caídas. Pero la idea es de que es algo permanente, pero en realidad no es motivo para que te vayas al infierno, pero lo que sí trae como consecuencia y que sí es mal, es la falta de respeto a los padres. Es que me debe de respetar. No, respeta a tu padre y a tu madre. Vamos, tu papá, Dios no te va a pedir cuentas por los papás que tuviste. No pudiste elegir, hay unos padres muy abusivos, muy ofensivos, y que son, que humillan a sus hijos, que se embriagan, que son violentos, que son ofensivos. Mira, no tienes por qué estar aguantándolos. Simplemente vete de esa casa, pon tu propia casa y haz lo que tú quieras. Eres libre de hacerlo. Pero mientras estés en la casa, respeta las normas de tu hogar. Ahora, ¿qué hay si ahí tienes un padre o una madre ofensivo, violento, humillante y demás? Pues tienes que respetarle, pero también tienes derecho a defender tu vida, a defender tu dignidad, pero no es a gritos. O sea, no se trata de ponerse con Sansón a las patadas, simplemente ofrécele a tus papás, oye, yo te quiero mucho, no tienes por qué gritarme así, yo puedo hacer todo lo que tú necesites para ayudarte, para ir a una terapia o para ayudarte a dejar tu vicio o lo que sea. Si su papá acepta ese cariño de su hijo, qué bueno. Si no, adiós. Yo hice lo que pude, con permisito, yo merezco ser tratado con dignidad. Entonces, mi querido amigo, tienes todo el derecho de ponerte todos los tatuajes que quieras, ponerte colmillos, cuernos, orejas puntiagudas, mutilarte, todo lo que quieras, cuando estés en tu propia casa. Pero mientras vivas bajo el techo de tus padres, no importa la edad que tengas, tienes que respetar la autoridad de tus padres. En todo hay jerarquía. Pero que quién dice, espérame tantito. El mundo se trata de jerarquías y de normas. Tú puedes decir, ¿y por qué me tengo que parar ante la luz roja del semáforo? ¿Y por qué tengo que obedecer de manejar a 65 millas por hora? Yo puedo controlar mi carro a 95 millas. Eres libre, pero atenta a las consecuencias. Un accidente mortal, una infracción, cárcel o demás. ¿Por qué? Porque es preventivo. La ley no está en contra tuya, sino está a favor tuyo. Hay una jerarquía. Imagínate que un soldado raso se pone a gritarle al capitán, no, capitán, pero respéteme, que es el calabozo, ¿sí? Entonces, no, pero que es jerarquía desde siempre. Papá y mamá son autoridad y tienes que respetarlos. Esa es una jerarquía, no ley de Dios, que también está el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pero es una jerarquía normal y es de ley. Tus padres tienen derecho a que si les faltas al respeto puedan llamar a la policía y te pongan una orden de restricción. Tienen todo el derecho de hacerlo. Eres mayor de edad, no te gusta estar bajo las normas de tu mamá, independízate. No, pero es que saben que en este momento no puedo. Entonces quiere decir que no eres un hombre responsable, que no has sabido hacer un futuro ni un capital para mantenerte tú solo, o sea que eres un fracasado. Si no te gusta, independízate, vete a vivir
vete a vivir fuera de tu casa y haz lo que te dé tu regalada gana. Pero mientras estés bajo el techo de tus padres, la autoridad son tus papás. No es un hotel, pero incluso hasta en un hotel hay ciertas normas. Es decir, no puedes poner la televisión a todo volumen en la noche porque molestas a los vecinos de habitación, no puedes hacer escándalos, no puedes destruir los muebles, no puedes hacer ninguna cosa que vaya fuera de un orden de sentido común, de respeto a los demás y de respeto al lugar. Así que donde quiera te encuentras con normas. Así que este es un mensaje para los hijos bravucones y respetuosos que exigen mucho, pero que se les olvida el sentido de respeto a los padres. Quizá no estés de acuerdo con ellos. Yo me peleaba con mi mamá no escuchaba razones, era muy gritona, de niño se me pegaba bastante. Si hubiera habido 911, la hubiera acusado por violencia, por abuso infantil. Bendito sea Dios que no lo hubo, porque esas nalgadas, esos fajillazos y esos castigos me ayudaron a no ser tan hijo de la fregada. Me crearon muchos traumas, pero eso me ayudó a superar mis traumas y a entender bien. Y llegó el momento en que dije, no tengo que estar de acuerdo con mi madre para poder amarla. Yo la voy a amar aunque no esté de acuerdo con ella. Y no voy a tener que discutir con ella porque ella no entiende razones, pero entiende que la amo. Entonces, no discuto, simplemente no le hago caso, pero la respeto y le digo que la amo. Entonces yo creo que eso es un consejo para todos los hijos que están peleando su dignidad y su independencia y todo. Tienes todo derecho a que se te trate con dignidad, con respeto, y tu independencia fuera de casa. Pero mientras vivas bajo el techo de tus padres, respeta su autoridad, respeta a tus padres. He dicho, voten por mí para presidente. Qué caray. Claro que sí, padre. ¿Tú qué opinas, mi querida María? No, pues es verdad, padre. Es verdad, cuando los hijos están bajo el techo de tu casa, están bajo tu custodia, pues tú tienes que ver por ellos. Y si ellos no te quieren respetar, pues es su propia decisión de ellos, pero sí tienen que, pues cuando están en tu casa deben de obedecerte. No, y Es, además hay otra cosa, que en casa no están de arrimaditos y de niñitos pequeños. Ya siendo mayores tienen que aportar también económicamente a la casa, así tienen es. que ayudar con los quehaceres del hogar, tienen que participar como familia. No están pagando una renta, están colaborando con la familia. Mientras hay armonía y mientras hay ayuda, qué bonito. Tradicionalmente los hijos vivían en casa de los papás hasta que se casaban, hasta que salían para casarse o que salían para alguna misión o algún destino que tenían, ya fuera para ejercer su carrera o para ser soldados o para ser sacerdotes o lo que fuera, pero se vivía en la casa con armonía. Por eso la casa donde crecí, al morir mis padres, pasó a ser la casa de mis hermanos y siempre la he considerado la casa de mi hermana Estrellita, donde vive y donde ella está, y ella es la que debe de tomar las decisiones y hacer lo que ella le dé su regalada gana porque es su casa, pero nos reunimos ahí y convivimos como hermanos. Así que esto es eh, lo que debe de ser, pues el respeto y la dignidad a la familia, el respeto a los papás, nunca se acaba. Jesucristo dice, respeta a tu padre aunque choche, es decir, aunque ya esté como López Obrador, que agarra contra el Nintendo y los videojuegos y cada cosa que se le ocurre, en fin, aunque esté chocheando, ya está viejito López Obrador, ya está chocheando, pero hay que respetarlo, es el presidente. Más bien hay que pedir a Dios para que no haga tantas tarugadas. Bueno, Así es, padre. Así es, padre. Muy bien, muy bien. Padre, tenemos algunas preguntas. a ver, Pero, aviéntate, mi querida María. ok. La primera dice que explíquenos un poco de lo que dice San Pablo en cuanto a si yo no tengo amor.
Sí, es decir, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice, si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, sería como campana que resuena o címbalo que aturde. Y si tuviera tanto valor como para entregar mi cuerpo al fuego, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si tuviera tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. El amor es paciente, es servicial, no se enfada, no se alegra con la injusticia, se alegra con la verdad. El amor respeta sin límites, espera sin límites, cree sin límites. El amor no pasará. Es decir, la base de nuestro vivir es el amor. Es la ley de Dios, los 10 mandamientos se reducen a esto: ama. Y como dijera San Agustín, ama y a lo que quieras. Y como les digo yo, pórtate como te dé tu regalada gana, pero ama. Porque si amas no puedes pecar. El pecado es la ausencia del amor. Y el amar no es... es la canción de José José, qué bonita, la de amar y querer. Porque muchos sabemos amar, pero pocos porque muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, porque amar y querer no es igual. El que quiere busca gozar, el que ama todo lo da, ¿no? O sea, amar no es buscar tu bien personal, sino esa riqueza que tú tienes es enriquecer a otro, es buscar la felicidad y el bien del otro, es complacer al otro. En este caso, ese hijo berrinchudo, pues yo creo que no le costaría mucho complacer a su madre no tatuándose. Si eso se lo pide, no le está pidiendo que se corte una mano para complacerla, le está pidiendo que no haga algo que le resulta ofensivo a ella. Entonces, amar significa buscar el bien, comprender, entregarse, buscar la felicidad del otro. Eso es lo que es amar. Y es amar a Dios en el prójimo. Así es, así es. ¿Qué opina usted de una persona que habla mal de los santos? Que, mira, para hablar mal de alguien debe de constarle. No veo por qué hablar mal de Miguel Hidalgo si él, pudiendo vivir tranquilamente como un buen criollo y en una buena posición como sacerdote, ¿para qué tenía que meterse en líos, en iniciar la revuelta y exponer su vida y morir finalmente para la libertad de México? No veo por qué hablar mal de un Martin Luther King, que podría haber pasado su vida como un buen pastor protestante en su iglesita y hacerse de la vista gorda ante las injusticias y demás. No veo por qué hablar mal de alguien que solamente busca hacer el bien, que busca eh, proclamar una buena noticia de esperanza, de salvación, de alegría, de paz, de justicia para todos. ¿Por qué hablar mal de ellos? Si es un católico, es un católico ignorante. Y si no es católico, es realmente un no católico ignorante. Y esa palabra la digo nada más para no decir la palabra que se merece. Pero realmente yo creo que está hablando por ignorancia. Es decir, para hablar de alguien necesitas conocerle, saber qué es lo que ha hecho. Yo creo que está hablando sin ton ni son. Así es. Dice, ¿es pecado no ir a misa los domingos? Sí. ¿Qué es el pecado? Les preguntaba a los niños de Veracruz, ¿qué cosa es el pecado? El pecado es pura proteína, padre. Mire, si le ponen cebollitas y tomatito y demás, hace un pecado a la veracruzana. Allá en Perú, en Lima, fui a un restaurante que se llama Los Pescados Capitales. Y es un restaurante de peces y mariscos, de pescados y mariscos, delicioso, hacen un ceviche delicioso. Y el menú te lo ponen así como si fueran pecados capitales
describiendo la forma de la sazón y demás. Está muy interesante. No, ¿qué es el pecado? El pecado viajaba de Roma a Venecia en la noche en un tren y entonces salí a fumar al pasillo y había otro italiano con el que salió también a fumar y me dice, es un pecado que viajemos de noche. Dije, caray, no me vaya a salir de los que antes había mucho y ahora hay más. Le dije, ¿por qué es un pecado? Dice, porque no podemos apreciar la bella campiña italiana, sus bosques, sus lagos, sus castillos. Ah, eso es pecado. Los castillos, la bella campiña italiana, los bosques y los lagos estaban allí afuera, pero no se podía ver porque faltaba luz. Sí, faltaba luz para poder quedarme y pagar un hotel, ¿no? Pero no, faltaba la luz del día. Ahí estaba, pero faltaba la luz. Entonces yo creo que comprendí más en esa noche lo que significa el pecado que en toda la clase de teología sobre pecado. El pecado es la ausencia de la luz, la ausencia del bien. Existe el pecado de comisión. Pues ahí te paso una corta comisión y así nos arreglamos, ¿no? No, eso es corrupción, que también es pecado. ¿Sabías que ahora a nivel mundial México es el segundo país más corrupto del mundo? Wow. Es un premio, se merece el premio Nobel, ¿no? Es el segundo país más corrupto del mundo. Wow. Bueno, de hecho somos el primero, pero dimos una corta feria para que nos dijeran el segundo. Oh. No, Está pero mejor. es el país más corrupto del mundo. Eso fue los resultados que se dieron en el estudio mundial y eso me enteré antier. Que realmente es una vergüenza. Qué horrible. Pero la corrupción, o sea, el pecado de comisión es aquello que a sabiendas que es malo, que tu conciencia te está diciendo no lo hagas, y sin embargo lo haces, cometes el pecado. Existe el pecado de omisión, que es mucho más común, pero que nadie toma conciencia de ello. Es decir, el bien que podrías hacer y no hiciste, ese es una omisión. Te lo pongo como ejemplo. El gatito que se cae al agua y empieza a gritar, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Y pasa el gallo y dice, ¿y qué quiere que haga? Y el mendigo gallo no hace nada, ese gallo es un asesino. Pero si no lo empujó al agua, sí, pero no dijo ni pío para salvar al gatito. Entonces se convierte en asesino. Tú ves a alguien que cae al agua y que no sabe nadar, por lo menos gritas, help, somebody help, o marcas el 911, o le avientas un salvavidas, o un Horst Lemoliptus, o una pastillita para que no la pase tan mal. No, le avientas haces lo posible por salvarle. Si no lo haces, tú eres responsable de la muerte de esa persona. Entonces es el pecado de omisión. El bien que podrías hacer no hiciste. ¿Por qué la misa es un pecado cuando no vas? Porque cuando hayas llegado a ir a la iglesia te encuentres con que hay unos misales del mes o de todo el año, te vas a dar cuenta que ya están designadas las lecturas de cada domingo, ¿sí? Y de cada día también. Y en todo el mundo, a nivel mundial, se hacen esas lecturas de el Antiguo Testamento, el Salmo responsorial, una lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio correspondiente a cada día. Y se hacen en alemán, en francés, en italiano, en portugués, en español. En todo el mundo estamos escuchando la misma palabra a nivel mundial. Eso es católico, es a nivel mundial. En todo el mundo estamos integrados en esa parte de la iglesia en la cual, si ustedes se han dado cuenta en la misa, el sacerdote parte la hostia y parte un pedacito de la hostia que la coloca en el cáliz. Originalmente era cuando el Papa celebraba la misa en Roma, le daba una fracción del cuerpo de Cristo a cada uno de los 7 diáconos de las 7 basílicas de Roma,
que llegaban a su basílica después de la misa con el Papa y se le entregaban al abad de esa basílica, al sacerdote de esa basílica, que al celebrar la misa colocaba la fracción del pan consagrada por el Papa en el cáliz, como signo de la unidad con el Papa. Obviamente hoy en día no se puede hacer una superhostia y fraccionar y mandarla por UPS a cada parroquia, no. Pero el hecho de fraccionar ese pedacito de la hostia y colocarlo en el cáliz significa la unidad de toda la iglesia con el Papa, con Cristo. Es la unidad de la iglesia. Quiere decir que cuando tú faltas a el changarrito de San José, acá en Mammoth Lakes, no estás faltando a misa a la parroquia de San José, te estás ausentando de la iglesia universal, te estás perdiendo de la participación con tu familia de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo. Te estás ausentando de ser esa parte del cuerpo místico de Cristo. No estás siendo parte de ello. Entonces te estás ausentando y te estás perdiendo del alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y te estás perdiendo de ese alimento para la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ese pecado de omisión trae consecuencias, te trae anemia espiritual. ¿Cuál es el problema de la anemia? Mira, yo lo experimenté con mi hermano Sergio, ahora que fui a acompañarlo. Todavía comía algo cuando llegué. A mí me tocó ya avanzado, ya no se podía levantar de la cama y bajar a comer con mis hermanos, como lo acostumbraba a hacer hasta poquitos días antes de que yo llegara. Pero todavía cuando llegué comía algo de pan, tomaba café, tomaba leche, o sea, tenía un poquito de apetito, era muy poco lo que comía, pero comía algo. Había que rogarle para que comiera. Pero a medida en que iba avanzando, cada vez comía menos. Era helado con Coca-Cola, era nieve de limón con Coca-Cola. Al rato era solamente jugos, agua fresca de chía, de Jamaica. Cada vez iba disminuyendo su apetito. La anemia es así. Cuando dejas de alimentarte, tienes menos apetito. Y si tienes menos apetito, menos comes, hasta que finalmente mueres. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita nutrirse. De la misma manera, mientras más te alejas de Dios, menos ganas tienes de acercarte a Él. Cuando cometes pecados, sientes que Dios te va a regañar y sé lo que hiciste el verano pasado. Uy, tienes miedo a acercarte a Dios y te alejas más de Él. Y entre más te alejas de Él, menos te acercas a Él hasta que espiritualmente mueres. Muere tu alma. Entonces, ¿por qué es pecado? Pues porque le das más importancia a otras cosas que a Dios. Es que tengo que trabajar. Oye, ¿y el que te dio el trabajo no merece que le dediques una hora de tu tiempo? En cualquier parroquia hay varios horarios de misas. Escoge el horario que te convenga más. Incluso el sábado por la tarde ya es misa dominical. Es que tengo que trabajar. Mira, de acuerdo a la primera enmienda, y puedes leerlo, si no tiene la Constitución de los Estados Unidos, googlealo y busca primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Te va a aparecer ese artículo donde te da el derecho de practicar tu fe, cualquiera que ésta sea, y que tus empleadores tienen la obligación de permitirte ejercer tu fe, cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, tu empleador, por derecho constitucional, tú tienes el derecho a pedir 2 horas libres para ir a misa, regresar y seguir trabajando. Tienes todo el derecho. Estás protegido por la primera enmienda. Vamos, pero estás trabajando. Yo les diría, trabajar en domingo es pecado, además. ¿Por qué? Porque tienes 6 días para laborar, pero el domingo es el día del Señor. Bueno, pero es que si no trabajo, la gente se me muere, soy enfermero, o soy cuidador de ancianos, o
soy transportista, el alimento que transporto se va a perecer, se va a echar a perder. Trabajo en un hotel y tengo que atender a los clientes, correcto. Hay trabajos esenciales que no se puede dejar de trabajar, pero sí tienes derecho a pedir un par de horas, o por lo menos te dan una media hora o una hora para comer. Entonces busca por derecho constitucional que se te dé el tiempo para ir a comer, para ir a misa, pero no pierdas la misa. Así que sí, es un pecado mortal el no ir a misa. Por eso dejé de transmitir las misas a través de Facebook y YouTube en cuanto pasó la restricción de quédate en casa y que se nos permitió tener misa presencial. Dije, no más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que muy comodinamente ve la misa en su casa, pero no hace el esfuerzo por ir físicamente, presencialmente, a formar parte de este cuerpo místico de Cristo. Entonces, la misa transmitida es solamente para cuando hay un impedimento para que vayas a misa presencial, cuando estás gravemente enfermo, cuando no puedes salir de casa, cuando estás en el hospital, cuando hay una tormenta enorme, cuando hay una pandemia, cuando por alguna razón no puedes ir a misa presencial, entonces por lo menos ve o escucha la misa a través de la televisión o del radio o del Facebook o de YouTube. ¿Ok? Gracias, padre. ¿Quién es un abad? Es el título que se le da a quien está a cargo de una comunidad religiosa o de una basílica que tiene, por ejemplo, hasta Monseñor Schulenburg, Guillermo Schulenburg, era el abad permanente de la Basílica de Guadalupe. Cuando se hizo el escándalo de que había declarado en un programa de radio en Italia de que él personalmente no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y eso lo había declarado 2 años antes, pero se estaba pensando en hacer un juicio político contra Carlos Salinas de Gortari y demás, se sacaron de la manga primero el chupacabras, inventado para distraer la atención de las noticias primordiales. El chupacabras nos lo comimos en México y empezamos a hacer un montón de chistes del chupacabras, que quien le compraba la ropa al chupacabras, chupapá, y andaba muy triste porque se cayó y se rompió el chupantalón y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como el chupacabras ya había pasado de moda, sacaron a relucir la noticia de Monseñor Schulenburg, que hay 2 años antes había dicho en un programa de radio en Italia. Y entonces fue el gran escándalo, pero tienes todo el derecho, no es un dogma de fe, el creer o no en las apariciones de la Virgen, eso no es un dogma de fe. Te respeta la libertad para creer o no creer y no estás dejando de ser católico. De hecho, Monseñor Schulenburg no se le castigó, no se le quitó el ministerio, siguió ejerciendo, celebrando misas y todo, pero se le quitó de su cargo como abad. Y en su lugar se puso un equipo de 3 sacerdotes, 4. El obispo Jorge Martínez era el rector propiamente de la basílica. Estaba a cargo de economía el padre Antonio Macedo, a cargo de la liturgia el padre Jesús Martín, no, el padre Jesús, no me acuerdo su apellido, y mi hermano Sergio estuvo a cargo de la pastoral en la Basílica de Guadalupe, lo cual hizo cosas increíbles, hizo una guía de audio para visitar los alrededores de la Basílica de Guadalupe y demás. Bueno, pero el término de abad es un privilegio que también tiene derecho a mitra, no es obispo, sino que es encargado de una comunidad religiosa, pero no tiene funciones de obispo, no tiene el cargo de obispo, pero funge
como obispo regional o local de esa comunidad. Incluso hay monjas que son abadesas, y no quiere decir que puedan celebrar misa y demás. Incluso hay abadesas con derecho a mitra y báculo, que no son obispesas, pero en la antigüedad, hoy en día no se hace eso, pero en la antigüedad se les daba ese honor de ser responsables de su congregación religiosa o demás. Entonces, abad es un título honorífico que se da a quien está a cargo de una comunidad. ¿Okay? Por ejemplo, en la Basílica de San José, que está en la calle de Ayuntamiento, cerca del XCW, el sacerdote a cargo es abad, o sea, tiene el título de abad. Ok, sí, porque leyendo la vida de los santos hemos visto esa palabra muchas veces, por ejemplo, como a San Benito Abad, San Antonio Abad. Sigue platicando, ahorita regreso. Sí, y como en este día, en el Día del Santo, hay dos, que es San Pablo de la Cruz. Ajá. Y dice que la abadesa Adelina fue una de sus primeras discípulas prácticamente de cuando le dieron el permiso para que construyera pues una fundación, se puede decir, una orden de los redentoristas, porque San Pablo de la Cruz, él en un éxtasis de cuando él estaba en oración, él vio el hábito que él iba a usar y lo llevó con su director espiritual, y ya él le dijo que sí, y le dio permiso de que hiciera esta fundación. Sí, entonces la primera abadisa que tuvo ahí fue Adelina, y precisamente y la estamos celebrando el día de hoy, ¿sí? Santa Adelina. Dice Beata Adelina y San Oye, no, Pablo esa es la Cruz. Beata Adelina, espérame tantito porque no coincidía el tiempo. Santa Adelina, que se celebra hoy, es hija de Guillermo el Conquistador, y que fue también abadesa, fue la primera abadesa que hubo allá en el año de 1065. Fue abadesa precisamente. Oh, ok. Y esto está hablando de que su papá se me hace, dice, hermana de San Vidal Abad de Sabignay o Savigny. Adelina fue llevada a la vida religiosa guiada por él. Llegó a ser primera abadesa del monasterio fundado en Mortain en 1105 o 1115. Dice, por el conde Guillermo de Mortain, algo así. Es lo que dice. Mira qué bonita, muy bien. Y hablando de abad, a ver si se alcanza a leer. ¿Puede leer lo que dice aquí? Dávale arroz a la zorra. Dábale arroz a la zorra el abad. Ahora lee al revés. Dábale arroz a la zorra alevad. El abad, sí. O sea, se lee de ambas formas, ¿no? Sí. Dábale arroz a la zorra. Dábale arroz a la zorra el abad. Ajá. Y dábale arroz a la zorra el abad. El abad, ajá. Ajá. Así es. Bueno, Dábale arroz a la zorra el abad. Ajá, dábale arroz. Dábale arroz se a la lee igual. zorra el abad. Y si lo lees al revés, dice exactamente lo mismo. Sí, dábale arroz a la zorra el abad. Así es. Así bueno, es. Esta ha sido una aportación cultural del padre Disney para los cuates. Muy bien. Bueno, tengo otras preguntas, pero déjeme primero darle saludos a estas personas que están viendo. Dice Socorro Arriola, está viendo en este día. Marta A. Esquivel y Pedro y Toña Estrada dice, padre, cuéntenos un poquito de la leyenda de la mujer que fue papa. La papisa Juana. Y que aclare qué es una leyenda y muchas gracias. Sí, de hecho,
Es una leyenda negra. Ok. Era, no recuerdo ahorita, no tengo fresco los datos, pero fue un papa muy jovencito, que dependía mucho de su mamá. Entonces ahí era propiamente la mamá la que mandaba. Entonces le decían que no tenía fortaleza para gobernar, y entonces le pusieron la papisa Juana como de burla. Hay varias tradiciones, varias leyendas al respecto, pero en realidad eso es una leyenda negra, es falso completamente. Ok. ¿Ok? Muy bien, gracias. Dice Joana Gutiérrez. Hola, padre, ¿cómo estás? Soy Joana. Saludos desde Fresno y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y muchas, mil bendiciones a su familia. Muchísimas Ok. gracias. Padre, dice, una señora quiere saber de qué sirve hacer la novena para las ánimas del purgatorio y en qué se benefician. Bueno, recordemos precisamente el origen de las novenas, que tradicionalmente los griegos y los romanos hacían duelo durante 9 días ofreciendo sacrificios por los difuntos. Era una tradición. Esto pasó a la Iglesia Católica, pero sobre todo recordando que Cristo murió a la 9ª hora, a la hora de nona. Entonces, de alguna manera, el 9 pues, tenía una relación precisamente, y se crea. Muchas de las tradiciones que tenemos son de origen pagano, como es, por ejemplo, la Navidad. ¿Cómo? Sí, era una fiesta a Dionisio, y el nacimiento del sol. Entonces, la iglesia lo impuso como el verdadero sol que nace es Cristo Jesús, el 25 de diciembre, aunque es muy probable que Cristo haya nacido en primavera, y no nos importa, lo importante es que nació. Entonces, esta tradición del novenario de celebrar 9 días la misa viene en relación a la hora de nona, en relación precisamente a el orar por la salvación del alma de esa persona. Es el origen del novenario. Y el mérito es siempre, como decía Judas Macabeo, cuando le preguntaban después de una batalla contra Alejandro Magno, le preguntó un oficial, ¿por qué ofrece sacrificios por los muertos si ya están muertos? Se conviene orar por nuestros muertos. Entonces es el sentido de la oración por los fieles difuntos, que tiene un sentido meritorio para la vida eterna. Y no quiere decir que le estemos rogando a Dios que no sea tan malo, que ya los deje pasar y demás, no. Realmente Dios es amor, Dios en su bondad no quiere que nadie se pierda. La voluntad de Dios no es que muera el pecador, sino que se arrepienta y que viva. Entonces, entendemos que ese fuego del purgatorio en realidad es arder en ese fuego amoroso de Dios que nos transforma. Porque, como dice el dicho, se gana más con una gotita de miel que con un barril de hiel, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que cuando alguien te pide algo porque tú le amas, te complaces. Incluso hasta le puedes complacer en no ponerte tatuajes, si tu mamá lo quiere. O sea, cuando Así es. realmente, por ejemplo, la chica que se enamora de alguien cambia su forma de vestir y de arreglarse, el muchacho también, para complacer a la novia, anda bien arregladito para darle gusto a su novia. Entonces, no se puede darle gusto a todo mundo, porque acabas despersonalizándote, pero se trata de dar lo mejor de ti para buscar el bien del otro. ¿No Así crees? es. A la última, padre, y parece que es un medio chascarrillo porque dice, padre, ¿cuál es el personaje de la Biblia que tiene el coche más veloz? Bueno, hay varios carros católicos, por ejemplo, el Volvo. Recuerda que Volvo eres y en Volvo te convertirás. El
Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. El Ford, la señal de la Santa Cruz. Bueno, Elías fue arrebatado en un carro de fuego, pero caray, el carro más veloz, a ver, ¿cuál? Bueno, el que tenía el carro más veloz fue Juan, padre, porque tiene primera, segunda y tercera. Ay, muy buena onda. Ok, padre. Muy bien. Parece que era todo por hoy. Oye, no, pero falta que tu marido nos venga a platicar su chiste. Alfredo. Chiste rapidito por ahí. Una conocida que teníamos que le decíamos la payasa porque cada vez que salía con algún muchacho salía con su chistecito. Bueno, padre, un radio escucha me dijo que por favor dijera el chiste. Así es de que yo nunca lo había oído, voy a tratar de contarlo. 3 borrachitos llaman un taxi porque no podían manejar su propio carro. Llega el taxista, les dice, súbanse. Se suben al taxi y estaban tan borrachos que luego se quedaron dormidos. Entonces el taxista era mañoso y apagó el taxi. Y los despierta. Ya llegamos, bájense. Se bajó uno y le pagó. Se bajó el otro y le dio las gracias. Se bajó el otro y le dio un cachetadón. Le dice el taxista, ¿y ahora tú? Uno me paga, otro me da las gracias. Pues tú, ¿por qué me pegas? Dice, es que maneja re mal. Muy bien. Muy bien. Gracias a nuestro radio escucha que nos mandó ese chiste y muy bien por el talento para contarlo muy bien. Gracias, padre, gracias. Y... Bueno, ya vámonos, ¿no? Sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo, gracias. Y ustedes son una pareja hermosa. Se nota realmente, les salen corazoncitos así, señalando que se quieren mucho. Así que muchas gracias, Alfredo y María. Que Dios les acompañe. Y gracias, Padre. El auditorio, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. A la próxima. K290CN, 105.9 FM and KLOC 1390 AM, Turlock, Modesto. Esta es K290CN. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.